Que Dios me los bendiga a todos rica y abundantemente. ¿Cuántos tienen su corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios? Bueno, le pido primeramente, vamos a orar para presentar este tiempo. Soberano Padre y bendito Dios que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por estar un día más reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que tú pongas en nosotros corazones dispuestos para recibir tu palabra y que tu Espíritu Santo nos esté guiando y nos esté dando oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ayúdanos, Señor, a ser cada día más obedientes a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Hermano, un hermano que me lea Apocalipsis 2, 18 al 29. Apocalipsis 2, 18 al 29, el mensaje a Tiatira. Amén. Gracias, hermano. Aquí, como podemos ver, casi todas las cartas, casi no, todas las cartas terminan diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es una cosa que tenemos que tener presente en todo momento, no simplemente en estas cartas. En todas las predicaciones, donde quiera que se predique la palabra de Dios, tenemos que tener oídos dispuestos a través del Espíritu para escuchar lo que se le dice a las iglesias. Estos mensajes, hermanos, son para todas las iglesias. No como muchos piensan, ya lo dije en una ocasión, pero no está de más que lo repita. Muchos piensan que estas cartas se dividen por épocas, que las iglesias se comportaron así en determinada época. No, las iglesias se han comportado así a través de todos los tiempos. Cuando leemos las cartas que Pablo envía a las distintas iglesias, por ejemplo, Corinto, Colosas y esos lugares, nos damos cuenta que cada iglesia tiene sus problemas, porque iglesia perfecta no la hay en la tierra. Eso fue un error que yo cometí, porque yo estuve congregándome en iglesia católica y yo veía cosas. Cuando aquello yo no había leído mucho la palabra de Dios, pero lo que había leído me era suficiente para darme cuenta de que estaba en el lugar equivocado. Y equivocada fue mi decisión también, porque le dije a mi esposa: hasta que no me encuentre en una iglesia donde se cumpla la palabra de Dios, no me voy a congregar. Imagínense ustedes, todavía estuviera esperando para congregarme. Pero bueno, gracias a Dios que la palabra de Dios nos advierte de todo, de toda la situación que podemos afrontar en cada una de las iglesias. Y aquí, como vemos a través de cada carta que el Señor envió a las 7 iglesias de Asia, podemos ver que ellas eran diferentes. Cada iglesia tenía su situación. Aún la de Esmirna, que no, el Señor no le hace señalamiento ni a Filadelfia, pero a Esmirna le dice, porque en la carta de Esmirna se dice que va a pasar por tribulación, pero el Señor le dice: no temas. En Éfeso hemos visto que mantenía una pureza doctrinal, mantenía la sana doctrina, no permitía a falsos maestros ni a falsos profetas, ni nada de eso. Pero tenía un problema: había perdido su primer amor. Y el Señor se lo cataloga como una falta grave, porque lo llama al arrepentimiento y a volver a las obras iniciales que ellos habían hecho. Por su parte, la iglesia de Esmirna, como dice, tenía que prepararse para una tribulación, porque estaba en un lugar que decía que allí Satanás tenía su trono. Yo creo que Satanás tiene su trono en todas partes, pero bueno, es, como le dije, un señalamiento que hace el Señor, pero le dice: no temas, como diciéndole: no temas, yo estoy contigo, no temas lo que vas a pasar. Satanás echará a alguno de vosotros en la cárcel por 10 días para ser probado, pero no temas, yo estoy contigo. Y la iglesia de Pérgamo había aceptado en su seno diferentes prácticas pecaminosas que ofendían al Señor. Ahí tenían la famosa doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezos al pueblo de Dios. Y tenemos
¿cómo se llama? ¿Cuál era el otro? No me viene a la mente. Ah, sí, los nicolaitas, pero el Señor mismo lo dice. Tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Muchas personas dicen, bueno, ¿y cuál es la doctrina de los nicolaitas? Bueno, lo único que sabemos es que el Señor las aborrecía. Y si el Señor las aborrecía, nosotros también tenemos que aborrecerlas. Y entonces, ahora vamos a estudiar un mensaje de la iglesia de Tiatira. Y vamos a ver que aunque también tenía algunas cosas que el Señor amaba, tenía otras que sin embargo le estaban haciendo componendas con el mundo. Y el Señor aborrecía eso. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Entonces la ciudad de Tiatira, hablando un poco de la ciudad de Tiatira, era una de las 7 iglesias a las cuales el Señor dirigió sus cartas. La ciudad de Tiatira se encontraba en una zona llana y una zona que convergían muchos caminos comerciales. Y entonces era una ciudad que tenía gran importancia por esa parte, pero por otra parte no tenía fortificaciones importantes o como le dicen Acrópolis, que la Acrópolis es una ciudad, es una zona alta donde se hacen fortificaciones y donde están los templos, donde está el templo del emperador y esas cosas. Bueno, esta ciudad no tenía una Acrópolis y su importancia fundamental radicaba en lo que le estoy diciendo, que convergía en un lugar por donde pasaban muchos mercaderes. Por lo tanto, Tiatira se distinguía por ser un gran centro comercial. Y de hecho en ellos se encontraron, según estudios arqueológicos y excavaciones que se hicieron, ahí se encontraron monedas de diferentes lugares. Y de hecho se encontraban inscripciones también que mencionaban las numerosas corporaciones de lana, lino, fabricantes de ropa, tintoreros, talabarteros, curtidores, panaderos, traficantes de esclavos, forjadores de bronce. Entonces ahí también tenemos que de allí procedía la vendedora de púrpura. ¿Todos saben quién es la vendedora de púrpura? Lidia, perfecto. En Hechos 16:4 se nos habla de Lidia, que dice que ella estaba escuchando a Pablo y Dios puso su corazón dispuesto para escuchar todo lo que Pablo le decía. Eso está en el libro de Hechos 16:14. Pero bueno, ya le dije lo que dice. Y al estudiar la carta notaremos que no se dice que hubiera persecución. Allí no había persecución. ¿Por qué motivo? Vamos a ver los motivos por los cuales allí no había persecución, por ejemplo, como en Esmirna y en otros lugares. Y dice Apocalipsis 2:18, y escribe el ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto. Bueno, el remitente, como todos sabemos aquí, es nuestro Señor Jesucristo, pero aquí se identifica como el Hijo de Dios. Hay varias circunstancias por las cuales él tuvo que usar esta expresión. Y esta expresión constituye una clara afirmación de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que era el Hijo de Dios. Pero hay muchas personas que creen que esta importante doctrina era un invento de los cristianos, un invento posterior, porque catalogan así como expresiones que he escuchado mucho y estoy seguro que ustedes las han escuchado. Sí, él era un hombre, pero él no era el Hijo de Dios. Era una persona muy buena, era un profeta, pero él no era el Hijo de Dios. Que esto fue un invento de los cristianos de aquellos tiempos para poner a Cristo como una persona divina. Pero qué equivocados están. Le voy a pedir a un hermano que me lea Mateo 63, 26, 63 al 66. Mateo 26, 63 al 66. Mateo 26, 63 al 66. Otro que me lea Juan 19, 7. Juan 19, 7.
Juan 19, capítulo 19, versículo 7. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Están escuchando? Muchos dicen, no, que en ningún lugar dice, Jesús dice que es hijo de Dios. Pero aquí no lo dice Jesús. Lo está diciendo el sumo sacerdote y lo están diciendo los demás que estaban allí en aquel lugar para acusar a nuestro Señor Jesucristo. Y lo están acusando porque se hacía el Hijo de Dios. Entonces, cuando el sumo sacerdote le dice, te conjuro, eso es una expresión, hermano, que significa ordenar algo bajo un supuesto poder superior o suplicar con firmeza. O sea, que 2 de Timoteo 2:13, se lo voy a leer, no lo busquen, nos da la respuesta. Ahí tenemos la respuesta. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Jesucristo en ningún momento podía negarse a sí mismo. Él no podía, si el sumo sacerdote le estaba diciendo, tú dices que eres hijo de Dios, Él no podía negarlo. Él no puede negarse a sí mismo. Por eso le dice, usted lo dice. Y Él se lo confirma. Vas a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo en gran gloria. Entonces, eso es lo que es una blasfemia, decir que Cristo no es el Hijo de Dios. Entonces pudiera ser que por esta razón nuestro Señor Jesucristo se identifica como el Hijo de Dios, porque al parecer allá había personas que tenían este mismo falso concepto con respecto a la divinidad de Jesucristo. Y Él se da a conocer como el Hijo de Dios. Entonces, después nos dice, el que tiene ojos como llama de fuego. Cuando Él dice que tiene ojos como llama de fuego, no quiere decir otra cosa, hermano, que Él todo lo ve. Que todos estamos desnudos delante de su presencia. Él es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. La siguiente descripción nos lleva a pensar en la capacidad que el Señor tiene para penetrar los secretos más escondidos del corazón humano. Por eso muchas veces lo digo aquí. Hermano, usted puede estar aquí presente, físicamente, pero ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está su mente? Y eso es una cosa que nuestro Señor lo sabe. De nada, el pastor que está aquí adelante o yo que estoy aquí frente a ustedes, no sé lo que ustedes están pensando. A lo mejor están pensando, oye, qué aburrido está esta clase. Habla demasiado. 20 cosas, pero eso el Señor lo sabe. Yo no lo sé. Para mí todos me están atendiendo, todos están escuchando la palabra de Dios. Pero el Señor sí lo sabe. Y estar aquí, cuando se está predicando, se está enseñando la palabra de Dios, y no estar presente espiritualmente es una falta de respeto a nuestro Dios. Y al que está presente dando la clase o la predicación también. Pero bueno, gracias a Dios que no nos enteramos. Pueden pensar lo que ustedes quieran, que no nos enteramos. Entonces, que tiene esos ojos para penetrar los secretos más profundos del corazón. Sus ojos pueden leer los motivos y pensamientos más íntimos del hombre. Y también dice que delante de Él estamos completamente desnudos. No sirve de nada aparentar, porque Él nos ve tal como realmente somos. Amén. Por eso, hermano, se llama a la reverencia y al temor a Dios. Amén. Por eso tantas veces se llama a la reverencia y al temor a Dios. Dios no puede ser burlado, hermano. Y con Dios no se juega. Porque la palabra también lo dice, y creo que más adelante lo tengo anotado, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Dice, además notamos que sus ojos como llama de fuego, lo que nos recuerda su ira ardiente contra el pecado. Dios es amor, es verdad, pero también es fuego consumidor. Hoy muchas personas tienen el falso concepto de decir, no, Dios en su inmenso amor no puede.
mandar a nadie al infierno. No, hermano, la ira de Dios está sobre todo pecador, porque Dios es tan puro de ojo que Él no puede soportar la inmundicia del pecado. Entonces, como dijo Jonathan Edwards, el impío, el incrédulo, está caminando sobre una tarima podrida y que hay lugares que no soportan el peso, pero no se sabe. Esos lugares no se distinguen a simple vista. Que no caen al infierno los impíos directamente por la misericordia de Dios. Pero cuando llegue el momento adecuado, eso va a suceder. Y el infierno, dice Jonathan Edwards, que tiene sus puertas abiertas, esperándolo. Como diciéndole, tú eres mío, tú vas a venir para acá, no te preocupes. Pero por la misericordia y el amor de Dios, los impíos se mantienen por el momento. Entonces nos preguntamos si tal vez en Tiatira solo estaba preocupada, la iglesia de Tiatira solo estaba preocupada por lo que aparentaba ser frente al mundo. Y de ahí esta seria advertencia del Señor para recordarle que Él veía todo lo que realmente eran. Entonces también nos habla de sus pies semejantes al bronce bruñido. Y el Salmo 110:1. Alguien que me lo lea, por favor. Salmo 110:1. Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esto se repite en varias otras citas bíblicas. Por ejemplo, en Mateo 22:44 dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. En Marcos 12 también se nos dice lo mismo. Y en Lucas 20. Entonces son varias los lugares donde se menciona esta situación de los enemigos debajo de los pies. Hermano, les voy a dar una noticia muy aliciente, a lo mejor nadie ha meditado en eso. ¿Qué es la iglesia? ¿Alguien que me responda? ¿Qué es la iglesia? No me diga una definición ahora teológica de lo que compone la iglesia. Amén. Gracias, hermana. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué nos dice? Nos habla de que los enemigos están bajo nuestros pies, bajo los pies de Cristo. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, esos enemigos están bajo nuestros pies. Como dijo el pastor aquí en una predicación no hace tanto, que Satanás era un enemigo vencido. Cristo venció sobre Satanás. Y nos dice en Colosenses 2, me parece, ¿sí? Que Él los exhibió públicamente en la cruz del Calvario y que venció sobre esos demonios, sobre esas potestades. Entonces, el cristiano en Cristo tiene la victoria asegurada sobre Satanás. Ahora solo nada podemos hacer. Amén. Entonces, además, son semejantes al bronce bruñido, es decir, tenían un brillo deslumbrante y parece describirle como viniendo victorioso en juicio, dispuesto a someter bajo su autoridad a todos sus enemigos. Estos bronces bruñidos nos están dando la idea de la autoridad de Cristo sobre sus enemigos. Finalmente, lo que la iglesia de Tiatira debía entender es que el Señor no da por buena todas las cosas, tal como algunos parecen creer, y que su juicio sobre ellos se avecinaba. Iba a venir un juicio porque habían cosas, como vamos a ver aquí más adelante, que el Señor no las soportaba. Y entiendo que nadie debe soportar eso hoy en día. Amén. Dice Apocalipsis 2:19, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y tus obras postreras son mayores que las primeras. Amén. A pesar de lo que había cosas en la iglesia de Tiatira que desagradaban al Señor, aún así también tenía algunas cualidades.
algunas cualidades dignas de elogio que el Señor reconoce en ellos. Por ejemplo, el amor. Se trataba del amor ágape, del amor incondicional que Dios tiene por nosotros y asimismo tenemos que tenerlo nosotros por Él. Se trata del amor incondicional, el amor divino implantado en el corazón del ser humano, que se manifiesta en el servicio abnegado y listo para sacrificarse por otro. El servicio abnegado, lo mismo que estaba diciendo hace un momentico, que si estamos aquí y nuestro corazón y nuestra mente están en otra parte, no estamos sintiendo ese sincero amor por el Señor. Amén. Ahora, el servicio, la evidencia de que amamos, queda manifiesta en nuestra disposición a servir al Señor y a nuestros prójimos. Por supuesto, este tipo de servicio cristiano no se refiere a hacer lo que nos gusta. Tenemos que hacer algo que implique un sacrificio de nuestra parte, porque todo tiene un precio. ¿Quieres amor? Tienes que pagar con amor. ¿Quieres bendiciones? Tienes que bendecir. Amén. Dios nos facilita todas las cosas por amor a su nombre, pero también nos exige un sacrificio de nuestra parte, porque qué mayor sacrificio que el de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Entonces nosotros, ¿qué? Vamos a recibirlo todo por gracia lo recibimos, pero no porque somos lindos ni nada de eso, ni aunque seamos feos tampoco. Entonces, por supuesto, este tipo de servicio cristiano no se refiere a hacer lo que nos gusta, sino lo que supone cierto sacrificio. Ahora, la fe tiene que ver con la confianza en Cristo. Tiene que ver con la confianza en Cristo, no solo como medio para nuestra salvación, sino como medio para nuestra fidelidad al Señor también. Tenemos que permanecer fieles. Aunque la palabra nos dice que aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Gracias a Dios por eso. Paciencia. La evidencia de la verdadera fe se manifiesta en la perseverancia al afrontar pruebas y dificultades de la vida sin abandonar al Señor. Yo no lo niego, hermano, yo he tenido épocas en mi vida que fui rebelde. Fui rebelde y me gustaba culpar a Dios por todo. Pero después de un profundo análisis, y le doy gracias a Dios por mi esposa, que en una ocasión, una dificultad que tuve, me dijo a sí mismo, ahora no le vayas a echar la culpa a Dios. Me lo dijo así con carácter, de verdad. Y yo analicé y era verdad. El único culpable era yo. Porque si hubiera hecho lo que el Señor dice en su palabra, yo no hubiera pasado por aquello. Amén. Pero bueno, es una prueba. Es una prueba y doy gracias a Dios por ella. Y por último, el Señor reconoce que sus obras postreras son más que las primeras. Es decir, observaba un progreso espiritual en la iglesia. O sea, se observaba un progreso espiritual que aquella iglesia, no todos, pero algunos, iban creciendo espiritualmente. Iban creciendo en el amor. Esto es interesante porque hay muchas iglesias de creyentes que comienzan con mucho aliento, con mucho fervor, pero después se desinflan. Y la perseverancia es una cosa fundamental en nuestra vida cristiana. La misma iglesia de Éfeso, todos conocemos lo que pasó. Ellos mantenían una pureza doctrinal, porque ellos reprendían toda falsa enseñanza, toda manifestación errónea con respecto al cristianismo, ellos la reprendían. Pero habían perdido su primer amor. Y el Señor eso lo ve como una falta y ellos tenían que arrepentirse. Arrepiéntete porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu galardón de tu lugar. Quitaré tu candelabro de tu lugar. Entonces eso es un juicio del Señor sobre esa iglesia. Porque su amor iba disminuyendo hasta desaparecer. Entonces, ahora viene la reprensión de Cristo a esta iglesia de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Eran pocas las cosas que tenían, pero eran cosas muy dañinas. Que toleras a esa mujer que se dice profetiza
enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí la fornicación se ve desde un punto de vista espiritual. Amén. Aunque había cosas en esa iglesia que habían progresado muy bien, sin embargo, había otras que desagradaban profundamente al Señor. Lo que vamos a ver en la iglesia de Tiatira había permitido que personas malvadas dañaran la iglesia desde dentro. Aquí yo he explicado en otras ocasiones que las persecuciones, lejos de afectar a la iglesia, al cristianismo, lo que lo fortalecían, lo hacían más fuerte. Pero la buena vida, la falta de prueba y todo eso debilita el crecimiento espiritual. Y esto estaba pasando aquí. Toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe. Ya no está dando una idea de lo que estaba haciendo esa mujer ahí. Pero bueno, vamos por paso. En la carta de Pérgamo vimos que Balaam seducía al pueblo desde afuera. Pero en Tiatira vemos que esta seducción se estaba llevando a cabo desde el mismo liderazgo de la iglesia. Esto hacía que fuera especialmente grave. Una de las principales dirigentes de la iglesia, que es llamada aquí Jezabel por el Señor. En primer lugar, lo que tenía el Señor en contra, en primer lugar, que una mujer enseñara o ejerciera liderazgo en la iglesia ya era algo que el Señor desaprobaba. Hay muchos que han criticado a Pablo grandemente. Incluso han llegado a decir que a las mujeres no les gustan. Pues fue una... Bueno, no me acuerdo bien quién fue, pero sé que lo dijeron. Porque bueno, era una pastora de una iglesia. Y entonces, ¿qué dice aquí en la primera carta de Timoteo 2:12? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y 1 Corintios 14:33-37, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, si no estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y Pablo pregunta, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, eso se lo dice a la iglesia hoy en día también, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Porque esto no lo dice Pablo por su propia libertad. Pablo lo dice guiado por el Espíritu Santo, como todos los libros que se escribieron en la Biblia. Y nos asegura que Pedro nos asegura que tenemos la palabra profética más segura que hay, a la cual hacemos bien en estar atentos. En segundo lugar, déjame ver una reflexión que puse aquí. Dice, Pablo no dice que las mujeres no tienen dones espirituales, ni que deban ser esclavos de los hombres. Enseña que tanto hombres como mujeres, si actúan fuera de lugar en la iglesia, destruyen en lugar de edificarla. Pablo también coloca una responsabilidad sobre los hombres, que deben enseñar a sus esposas las verdades espirituales, pero hacerlo en casa. Y ahora viene una reflexión que dice, triste como suena, en muchas familias es la esposa la que tiene que enseñar al marido. Y desgraciadamente es así. Desgraciadamente es así porque no, la mujer es la que tiene tiempo de ir a la iglesia. No, vete tú para la iglesia que yo me quedo aquí en casa. O yo tengo que trabajar mucho, estoy muy cansado. Entonces al final de la jornada es la mujer la que tiene que enseñarle las cosas espirituales al marido en su casa, calladito para que nadie se entere. Pero es así, hermano. En segundo lugar, notamos que ella misma se decía profetisa, aunque el Señor dice claramente que no lo era, que no era verdad. Y estas cartas nos revelan que el mundo espiritual está lleno de falsedades y mentiras. Ya hemos visto que en Éfeso, por ejemplo, algunos pretendían ser apóstoles y no lo eran.
en Esmirna y Filadelfia otros pretendían ser judíos sin serlo, y el Señor es duro con ellos, que dice que se dicen ser judíos, pero son sinagoga de Satanás. Los cristianos en la Odisea pretendían ser ricos, pero eran pobres. Y ahora esta señora Jezabel pretendía ser profetisa, pero era una mentirosa. Pero lo peor del caso, hermano, es que enseñaba las falsas doctrinas. En tercer lugar, aunque es llamada Jezabel, lo más probable es que este no fuera su nombre real, sino que nuevamente la intención del Señor es comparar esta falsa profetisa con un conocido personaje del Antiguo Testamento. ¿Todos conocen la Jezabel del Antiguo Testamento? Por lo que veo son pocos los que la conocen. Bueno, pues esta Jezabel era hija de del rey de Sidón, y se casó con el rey Acab de Israel. Y entonces ella llegó a ser la reina. Imagínense, tenía poder y derecho en el gobierno, de influir en el gobierno, según sus antojos. Y la historia del Antiguo Testamento nos confirma que efectivamente ejerció notable influencia sobre su marido. Y por supuesto, el hecho de que Acab se casara con una mujer pagana era algo que Dios había prohibido, porque Dios siempre se manifestó en contra de que su pueblo se mezclara con las naciones paganas. Incluso Dios le exigió que los destruyeran sus ídolos. Y sin embargo, muchos, en vez de destruirlos, lo que empezaron a practicar las costumbres paganas, como vimos también cuando el tema de las moabitas que se mezclaron con los israelitas, y ellos no lo vieron como una cosa, no, esto no tiene nada que ver, pero empezaron a adorar a sus ídolos, según el consejito que le dio Balán al rey Acab. Y parece que este problema en la iglesia en Tiatira, ellos también se habían, y el mismo principio encontramos en el Nuevo Testamento, el mismo principio de la iglesia mezclada con el mundo. ¿Qué dice Pablo en 2 de Corintios 6:14? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, hermanos, nos damos cuenta que las palabras del Señor son ciertas, que ni debemos permitir la mezcla con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ni debemos unirnos en yugo desigual. Yo tengo amistades que son mundanas, que doy gracias a Dios por ello. Tenemos un vecino que se llama Emilio, yo no sé, Adolfo creo que lo conoce, no sé si el pastor lo conoció, y es un señor que es incrédulo. Yo he predicado la palabra, incluso últimamente le llegué a decir: Emilio, a ti lo único que te falta es ser cristiano. Porque verdaderamente cuando hemos tenido necesidad, Él nos ha ayudado mucho. Pero es incrédulo, tiene su corazón, vaya. Pero bueno, yo sigo trabajando con él. Perseverancia y paciencia. Amén. Y parece que este era el problema de la iglesia de Tiatira. Ellos también se habían unido en yugo desigual con el mundo. Jezabel representa la unión de la iglesia y el Estado. Esto nos recuerda inevitablemente el momento cuando en el siglo IV, el del Edicto de Milán, cuando Constantino le unió el cristianismo al Imperio Romano. Y muchos se alegraron de eso, pero eso fue fatal para la iglesia, porque ahí mismo comenzaron, como dije, en la iglesia de Pérgamo, los templos que eran católicos se convirtieron en templos cristianos. Las fiestas que eran paganas se convirtieron en fiestas cristianas. Los sacerdotes que eran paganos se convirtieron en sacerdotes cristianos, y toda esa serie de cosas. Que eso, aunque eso puede parecer que supo un importante avance en el Evangelio,
Lo cierto es que a partir de ese momento en la iglesia se introdujo enseñanzas que no provenían de los cultos paganos, que finalmente destruyeron la identidad como iglesia de Cristo. Y no nos olvidemos que aunque pudiera parecer inocente o moderno tener una mujer como Jezabel en la iglesia, esto terminaría siendo totalmente destructivo. Hay varias cosas que debemos aprender de esta mujer del Antiguo Testamento. En primer lugar, una de las cosas que ella hizo fue destruir a los profetas del Señor y intentó eliminar el culto de Jehová en Israel. Todo esto se encuentra en Primero de Reyes 18 y 19 y 22. También se propuso matar a Elías, porque Elías acabó con los profetas de Baal. Y ella dijo, vive no sé quién ahí, dijo, y aún me añada, si mañana a estas horas tú no estás como uno de ellos. Y Elías, por supuesto, Elías no era un superhombre. Elías era un profeta del Señor en toda la extensión de la palabra. Tal es así que el Señor, él no vio muerte, el Señor se lo llevó. Entonces, ella intentó matar a Elías. Introdujo el culto a Baal y Israel y mantenía a sus profetas. Ella misma se daba a las fornicaciones y a las hechicerías. Por eso es que Jehú, cuando mata a un hijo de ella, se lo dice, que iba a matar a Jezabel por todas las hechicerías y la fornicación que ella tenía. Y por último, una de las cosas más horripilantes que hizo, que tramó el asesinato de Nabot con mentiras para quitarle su herencia. Todos conocen esa historia, que Acab se antojó de la viña de Nabot y Nabot le dijo que no, porque eso era una herencia de su familia. Y él se fue triste para allá y la mujer le dijo, estate tranquilo, que esa viña va a ser tuya. Y mediante mentiras e influencias, contrató a dos mentirosos que acusaron a Nabot de difamar contra el rey y contra Dios. Y a Nabot fue apedreado hasta morir. Pero también hubo una profecía de parte de Dios, que como los perros lamieron la sangre de Nabot allí mismo los perros iban a lamer la sangre de acá. Y a Jezabel se la comieron los perros. Para más. Eso fue lo que le costó su enseñanza y tratar de destruir la obra de Dios. También nos dice que esta Jezabel de la iglesia de Tiatira, ya nos vamos a apartar de la Jezabel del Antiguo Testamento, pero vamos a seguir comparando lo que he dicho con esto. También dice que se permitía en la iglesia que enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y a continuación nos explica cuáles eran esos métodos. Se nos dice que enseñaba y seducía a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, donde dice que lo más probable es que fuera fornicación espiritual, no física. Entonces, los exhortaba para que cometieran la fornicación espiritual. Ahora, ¿qué sucedía en la iglesia de Tiatira? El problema es que allí, como expliqué, en la iglesia de Tiatira había muchas corporaciones de diferentes trabajos, de talabartería, de tintorería, de varias cosas. Entonces, era donde único se podía encontrar trabajo. Y los cristianos que trabajaban allí se veían obligados a veces a participar en sus fiestas, en sus asambleas, y las asambleas esas terminaban, me imagino que en fiestas, comiendo cosas que habían sido sacrificadas a los ídolos, y además esas comidas dice que frecuentemente terminaban en libertinaje sexual, lo que aún agravaba más el problema. Ahora, una pregunta, ¿qué hacían los cristianos en esa situación? Si no transigían, lo más seguro era que se quedaban privados del trabajo. Como yo me vi privado del trabajo. Pero yo siempre lo dije, que si Satanás me cerraba una puerta, Dios me iba a abrir otra. Y gracias a Dios, a veces perdí un poco la paciencia, pero Dios me dio la fuerza para soportar. Y ahora con la jubilación,
gano más que cuando trabajaba. Así es la vida y así son los caminos de Dios, que nadie los entiende. Ahora, parece que Jezabel estaba persuadiendo a miembros de la iglesia a participar en ese tipo de celebraciones. Si fuera así, la iglesia en Tiatira había sacrificado ciertos principios espirituales a cambio de obtener beneficios económicos y sociales, lo que finalmente habría llevado a la iglesia a la relajación moral. Y esto, hermano, una vez más nos demuestra que la unión en yugo desigual no es conveniente. Esta iglesia se había unido en yugo desigual con el mundo y el Señor estaba decretando juicio sobre ella. Amén. Y finalmente cada nueva generación de cristianos tiene que enfrentarse a una complicada cuestión. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Hasta dónde puedo aceptar y adoptar las prácticas del mundo en los negocios, el trabajo, la familia y los estudios? Todo tiene un límite. Así como en el mundo se están poniendo muchas líneas rojas actualmente, Dios en su palabra nos pone líneas rojas que no debemos transgredir, que no debemos cruzar. Algunos cristianos en nuestros días se comportan como si pensaran los negocios, la vida social, la política, las diversiones, nada tiene que ver con mi fe cristiana. ¿Sí? Eso te parece a ti. Pero cada creyente tendrá que preguntarse hasta qué punto su participación en la sociedad compromete alguno de los principios cristianos. Cuando entramos en un trabajo que nos afecta, que tenemos que trabajar domingo o trabajar en un bar, tenemos que meditar, hermano, hasta qué punto afecta esto mi vida cristiana. Y créeme que lo afecta. Amén. Ese es el deber, ese debe ser el límite que no debemos pasar. Y no olvidemos la advertencia de Dios. Y ya con esto termino. Santiago 4:4, ¿qué nos dice? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y a quién dirigió Santiago esta epístola? Se la dirigió a las 12 tribus de Israel que estaban dispersas y a otros cristianos que estaban dispersos por el mundo. Y Santiago, por revelación de Dios, sabía las consecuencias que le podía traer a cada uno de ellos. Y por eso es que comienza con esa dureza. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es amistad contra Dios? Hermano, este principio siempre debemos tenerlo presente en este mundo donde vivimos. Acordarnos lo que dice la palabra de Dios y acordarnos qué haría nuestro Señor Jesucristo frente a esta situación que estoy enfrentando ahora. Oremos, hermano. Soberano Padre y bendito Dios que moras en los cielos, gracias te doy, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Dios mío, porque tu Espíritu Santo nuevamente me ha guiado. Te lo agradezco mucho, Señor. También te pido, Señor, que estas palabras hayan tocado el corazón de mis hermanos y que cada cual medite día a día en su posición delante de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estemos aquí congregándonos en su nombre, también recordemos que Él lo sabe todo y Él lo ve todo. Y Él conoce la disposición de nuestro corazón cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano.